nombre es Mariana Pisani y hoy junto a mis compañeros María Guedes y Julián Monsalves vamos a hablarles un poco sobre algunos tipos de antenas acá en el curso de antenas y propagación. El primer tipo de antena que vamos a hablar son las antenas sectoriales. Antes de hablar de qué son las antenas sectoriales y sus conceptos, vamos primero a saber o aclarar cuál es la diferencia entre una antena direccional y una antena omnidireccional. En la parte superior derecha de la diapositiva podemos ver lo que es una ilustración de una antena direccional. Esto se va a caracterizar por dirigir su energía de radiación hacia una dirección específica, llamada dirección de máxima ganancia. Tenemos como ejemplo una antena parabólica, donde mientras mayor sea la apertura, será menor el alcance, y viceversa. Si menor es la apertura, mayor va a ser el alcance. Su alcance va a ser una combinación entre los decibeles de la ganancia, de la potencia de emisión, del punto de acceso del emisor y la sensibilidad de recepción del punto de recepción del receptor. Por otro lado, tenemos unas antenas omnidireccionales que se encuentran en la ilustración debajo de la parabólica en la parte superior derecha de la diapositiva. Esta tiene como característica principal que puede transmitir con la misma potencia en todas las direcciones del plano horizontal, es decir, puede transmitir información a 360 grados de su eje, lo cual puede ser una ventaja a la hora de la instalación, ya que no va a importar tanto dónde la coloquemos, ya que no va a ser necesario orientar hacia donde queremos que transmita. Ya que sabemos cuál es su diferencia, vamos a ver ahora qué son las antenas sectoriales. Esta antena se encuentra dentro de la categoría de una antena direccional y generalmente tiene unos anchos de haz de 60, 90 o 120 grados. Normalmente tienen más alcance que una antena omnidireccional, pero menor que una direccional parabólica, por ejemplo. Ellas son utilizadas como punto de acceso y para servir de enlace de punto a multipunto. En el caso de que quisiésemos transmitir como un estilo omnidireccional que sea a 360 grados con este tipo de antenas, podemos realizar la instalación de un array, lo que significa conectar 3 o 4 antenas sectoriales de tal forma que cubrimos los 360 grados y además tenemos un mejor o mayor alcance que una antena omnidireccional. A continuación vemos en pantalla un ejemplo de una antena sectorial. En este caso fue fabricada o el fabricante es Intellitel y es un modelo antena SEC XL2450DP. Entre sus propiedades eléctricas podemos ver que tiene una frecuencia de entre 2.4 y 5 GHz, una ganancia de 2x15 y 2x18, su polarización de 2 tanto horizontal como vertical, su ancho de haz horizontal de 65 y 70 grados, su ancho de haz vertical de 12 y 10 grados, con un VSWR menor a 2, una impedancia de 50 ohmios, y además podemos ver las propiedades mecánicas y físicas de esta antena, como su tipo de conexión, su material, su color, también las dimensiones, su peso, que son importantes cuando estamos instalando, al igual que el rango de temperatura que puede soportar esta antena. Se pueden utilizar para bandas inalámbricas LAN de 2.4 GHz y también de 5 GHz. También se pueden utilizar de sistemas WLAN y como aplicación en punto a multipunto. Bueno, ahora abarcaremos algunos otros tipos de antenas, así que los dejo con mis compañeros. Gracias.
Mi nombre es María Segueda y les voy a hablar sobre las antenas satelitales o parabólicas. ¿Qué son las antenas parabólicas? Es un tipo de antena que se caracteriza por llevar un reflector parabólico cuya superficie en realidad es un paraboloide de revolución. Las antenas parabólicas pueden ser transmisoras, receptoras o full duplex, llamadas así cuando pueden transmitir y recibir simultáneamente. Suelen ser utilizadas a frecuencias altas y tienen una ganancia elevada. ¿Por qué su forma es útil? Un punto del interior de la parábola que se mueve por una recta paralela al eje rebotará en la parábola y será enviado hacia el foco. Con un paraboloide que tenga un receptor de señal colocado en el foco, podemos conseguir que todas las señales que reboten en el paraboloide acaben siendo enviadas a dicho receptor sin necesidad de tener que apuntar directamente al mismo. Es decir, con un pequeño receptor obtenemos una gran recepción de señal utilizando toda la superficie del paraboloide de la forma descrita. Por otra parte, esta propiedad también se puede usar de manera inversa. Colocamos en el foco del paraboloide un emisor de señal orientado hacia el paraboloide y emitimos dicha señal hacia la mayor parte posible de su superficie. Todas las señales rebotarán en la misma y se reflejará de forma paralela a su eje hacia afuera, consiguiendo así mayor emisión de señal que la que obtendríamos emitiendo solamente desde un punto. Tipos. Tenemos tres tipos. La antena parabólica de foco centrado o primario, que se caracteriza por tener el eje de simetría del reflector paraboloidal centrado respecto al foco. La antena parabólica de foco desplazado u offset, que se caracteriza por tener el reflector parabólico desplazado respecto al foco. Son más eficientes que las parabólicas de foco centrado porque el alimentador no hace sombra sobre la superficie reflectora. La antena parabólica case-green, que se caracteriza por llevar un segundo reflector cerca de su foco, el cual refleja la onda radiada desde el dispositivo radiante hacia el reflector en las antenas transmisoras o refleja la onda recibida desde el reflector hacia el dispositivo detector en las antenas receptoras. Ganancia. Las antenas parabólicas usan características físicas así como antenas de elementos múltiples para alcanzar muy alta ganancia y direccionalidad. Estas antenas usan un plato reflector con la forma de una parábola para enfocar las ondas de radio recibidas por la antena a un punto focal. La parábola también funciona para capturar la energía radiada por la antena y enfocarla en un haz estrecho al transmitir. La antena parabólica es muy direccional al concentrar toda la potencia que llega a la antena y enfocarla en una sola dirección. Este tipo de antena es capaz de proveer muy alta ganancia. La ganancia es un término empleado para expresar cuánto de las señales interceptadas por el plato son concentradas en el alimentador y depende de tres factores: el tamaño del plato, la frecuencia de la señal recibida y la exactitud geométrica de la superficie reflectora. A medida que se hace más grande el área de reflexión útil del plato, se intercepta más radiación del satélite, por lo que la ganancia aumenta al duplicar la superficie de la antena, se duplica también la ganancia. Patrón de radiación. Acá podemos ver el patrón de radiación que emite la antena satelital o parabólica. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Julio Monsalve y continuando con el tema de mis compañeros, yo vengo a hablarles sobre las antenas Power Splitter. Las antenas Power Splitter son divisor de potencia en el cual los ISC ANT PSB o ISC ANT PSMB de phase tienen más funcionalidades que la de ser un mero divisor. Puede actuar también como alimentador de antena o como phase twister, que es el cambiador de fase, y como transformador para el aislamiento galvánico. El ISC ANT PSB es un divisor de potencia con aislamiento galvánico entre la entrada y las dos salidas. La frecuencia operativa es de 13.56 MHz y tanto la entrada como la salida están calibradas a 50 ohmios. El divisor de potencia ISC ANT PSB fue introducido en el 2006 y une las funcionalidades de los equipos precedentes ISC ANT PSA e ISC ANT T, que es un transformador de antena.
a la vez que las integras con otras nuevas funcionalidades como el cambiador de fase y la posibilidad de suministrar alimentación para la controladora del sintonizador dinámico de antenas ISC DAT. En la placa electrónica del ISC ANT PSB hay una serie de jumpers que permiten configurar el divisor de manera que realice una o varias de las funcionalidades que acabamos de enumerar. Las resumimos en divisor de potencia, cambiador de fase de 90 grados, transformador para el aislamiento galvánico del lector y antena, además de alimentador para el sintonizador dinámico ISC DAT y el cambiador de fase de 180 grados. En la imagen, en la diapositiva se puede apreciar el esquema de la placa electrónica con los jumpers de configuración. Así pues, como comentamos, según la configuración del Power Splitter, este puede desempeñar diferentes funciones. Aquí podemos ver los esquemas que se facilitan en el manual del dispositivo para poder configurar los jumpers según las funcionalidades que vayamos a necesitar. Tenemos la alimentación para el sintonizador dinámico ISC DAT. El sintonizador dinámico ISC DAT, para funcionar correctamente, necesita ser alimentado, por lo que si lo conectamos a un ISC ANT PS es necesario que éste le aporte el voltaje necesario. En la imagen podemos ver tanto los jumpers de configuración como su función. Ahora bien, para el transformador para el aislamiento galvánico del lector y la antena, al conectar dos de los jumpers se establece un lazo que activa la función de transformador, lo cual también reduce el ruido a frecuencias más bajas. Aquí también podemos apreciar tanto los jumpers de configuración como la función. Ahora pasaremos al divisor de potencia, en el cual nos permite conectar dos antenas a un único lector. La potencia de salida siempre será algo menor con el Power Splitter, aunque no llega a ser la mitad. También se asegura que las impedancias a las dos salidas sea de 50 ohmios. También aquí se pueden apreciar en la diapositiva tanto los jumpers de configuración y su función. Ahora pasaremos al cambiador de fase de 90 grados, en el cual con esta configuración se pueden girar las fases del campo electromagnético 90 grados de la antena. Y bueno, también tenemos el divisor de potencia y cambiador de fase de 90 grados. Con esta configuración podemos conectar dos antenas al mismo lector y al girar la fase del campo EM conseguimos crear un portal con las dos antenas, ya que así podemos detectar un tag en todas las posiciones posibles con las que puede pasar entre las dos antenas. Si no giramos la fase del campo electromagnético de una de las dos antenas, solo podremos leer los tags cuando estos pasen en paralelo a las dos antenas. Y en la imagen podemos ver tanto los jumpers de configuración como la función. Ahora bien, aquí podemos ver en la imagen los jumpers de configuración y la función para el divisor de potencia y transformador. Como así también, tanto para el divisor de potencia, el transformador y cambiador de 90 grados, hace falta los jumpers de configuración y la función que se pueden apreciar en la diapositiva. Luego, para el divisor de potencia con transformación de fase 180 grados en el output por 3, necesitaremos los jumpers de configuración de la manera que se aprecia en la diapositiva y las funciones como aparecen en esta también. Ok, ahora pasaremos al transformador con transformación de fase 180 grados en el output por 3, en la cual debemos estar seguros de los jumpers de configuración y que las funciones estén de la manera en la cual se ven en la diapositiva. Ok, la frecuencia HF requiere siempre mantener unas distancias determinadas entre las antenas y los lectores, de manera que no se modifique la longitud de onda. Esto es muy importante. Además de esto, la creciente complejidad de las redes actuales y futuras requieren nodos de microondas flexibles y bien integrados. La construcción de una eficiente red de backhaul de microondas con un rendimiento extremo requiere una alta capacidad de nodos, una práctica de construcción compacta y además de modular y de funcionalidad de paquetes avanzadas y características lineales y compatibles con diferentes nodos de red para que funcionen de la mejor manera y podamos obtener el rendimiento deseado o uno en el cual sea
de manera muy óptima. Espero que les haya gustado y les haya servido esta información. Muchas gracias por su atención.